Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 10 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy jueves 10 de abril en menos de un minuto. Primero, el primer ministro Gustavo Adrianzen dijo ayer al ser interpelado en el Congreso que el éxito de la lucha contra la inseguridad, entre comillas, se viene observando progresivamente. Segundo, hoy se realizará un paro de transportistas en Lima en protesta por la ola de inseguridad y por los recientes asesinatos de conductores de transporte público. Tercero, culminó la etapa de los alegatos finales en el juicio por lavado de activos contra Ollanta Humala y la próxima semana le leerán su sentencia. Cuarta, una vez más Donald Trump retrocedió y dispuso una pausa de 90 días en su plan arancelario, manteniendo un arancel de 10% para la generalidad de los países, salvo casos como el de China, al que se obligará a pagar aranceles de 125%. Quinto, un grupo de investigadores encontró restos óseos de un posible sacrificio humano perteneciente al periodo Chimú tardío en Virú La Libertad, lo que sería un hallazgo arqueológico importante. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, acudió ayer al Pleno del Congreso para responder a una moción de interpelación que se había presentado en su contra. La interpelación, hay que recordar, es un mecanismo de control político que tiene el Congreso frente a los miembros del gabinete ministerial, incluido el primer ministro, que básicamente consiste en obligarlos a acudir al Pleno para responder a preguntas de los congresistas. El contexto en el que Adrianzen responde a esta interpelación es uno en el que claramente existe una percepción en la ciudadanía de que el gobierno no está sabiendo enfrentar el desborde de la delincuencia, particularmente del sicariato y las extorsiones. En tal sentido, una de las cosas que afirmó ayer Adrianzen al ser interpelado es que, en su opinión, los estados de emergencia, entre comillas, no han fracasado, es decir, que él cree que han sido útiles para luchar contra la inseguridad. De hecho, alegó Adrianzen que, abro comillas, el éxito se viene observando progresivamente, cierro comillas, cosa que le será muy difícil de asimilar pues a algunos que en la realidad ven más bien lo contrario. En total hicieron ayer 43 preguntas a Adrianzen en una sesión que duró casi más de 5 horas. Existe la posibilidad de que de aquí se pase una moción de censura. Difícilmente se conseguirían los votos a estas alturas, pienso yo. Si bien las bancadas de izquierda sí quieren censurar a Adrianzen, las bancadas de derecha no están dispuestas todavía a tomar ese paso, según el Comercio. Segunda noticia, hoy se realizará un paro de transportistas en Lima, justamente en protesta por la ola de inseguridad y por los recientes asesinatos de conductores de transporte público. La medida de fuerza comenzará antes de las 5 de la mañana y tendrá una duración de 24 horas. Se espera que 460 empresas y al menos 20.000 unidades, es decir, buses, cústers y combis, suspendan sus operaciones por el paro. Entre las empresas que acatarán la paralización están Tumi, Sol de Oro, Etuchiza, entre otras más. Cabe resaltar que este paro fue convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, y ha recibido el respaldo de otros gremios de transportistas como la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao. Martín Valeriano, presidente de ANITRA, señaló que se convocó a este paro ante la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno frente a las constantes amenazas, extorsiones y asesinatos de trabajadores de transporte público. Desde septiembre del año pasado, al menos 15 choferes han sido asesinados en Lima y Callao. Valeriano agregó que, abro comillas, estamos en una guerra, los emprendedores, trabajadores independientes, transportistas y toda la clase trabajadora está siendo asesinada, dejando a miles de familias en total desamparo, cierro comillas. En respuesta al paro, muchas universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la UNI, la Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, entre otras, anunciaron que suspenderán sus actividades académicas presenciales el día de hoy y las realizarán de forma virtual. Asimismo, el gobierno regional del Callao anunció que las clases escolares serán virtuales, mientras que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles debido a que las dificultades que van a tener, digamos, los trabajadores para trasladarse a sus centros laborales, como, digamos, priorizar el teletrabajo, y además señaló que los trabajadores tendrán una tolerancia de 2 horas en su horario de ingreso debido pues, a estos paros.
Tercera noticia, se culminó la etapa de los alegatos finales en el juicio que se le sigue al expresidente Ollanta por lavado de activos, proceso en el que la Fiscalía pide una pena de 20 años de cárcel para él. Perú 21 da cuenta de que los últimos en declarar, digamos, en este juicio fueron el ex congresista del Partido Nacionalista Santiago Gastañaduy, acusado de presunto lavado de activos en relación con una compra de acciones en una de las empresas del ex asesor de Humala, Martín Belaúnde Locio, y también el abogado David León, que representa justamente al Partido Nacionalista como organización y negó que este haya sido un vehículo para cometer actos ilícitos. Esto significa que tan pronto como el 15 de abril, es decir, la próxima semana, se podría dar lectura o se va a dar lectura de sentencia en este caso, según ha anunciado la jueza Naiko Coronado, y sabremos ese día, pues, en una sesión que está programada para las 9 de la mañana, si Ollanta Humala mantiene su libertad o va a la cárcel. Además de los 20 años de cárcel que se pide para el expresidente, la Fiscalía también pide 26 años de cárcel para la ex primera dama Nadine Heredia. A ambos se les atribuye haber participado en un esquema de recepción de financiamiento ilícito para las campañas presidenciales de Humala del 2006 y el 2011, dinero proveniente del gobierno de Venezuela en la época de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht. Supuestamente los aportes de Gastañaduy a las empresas de Martín Belaúnde Locio eran una forma de blanquear esos dineros de fuente presuntamente ilícita. Ahora bien, este va a ser un caso en el que se defina ya más claramente la postura del Poder Judicial respecto de la imputación de la Fiscalía del delito de lavado de activos a este tipo de casos de financiamiento de la política. Vamos a ver si el Poder Judicial considera que eso sí puede calificar como lavado de activos o si cree que la Fiscalía ha usado un tipo penal que no correspondía. Cuarta noticia. Pese a que la Casa Blanca había descartado varias veces la posibilidad de implementar una pausa en el plan arancelario de Donald Trump, el presidente estadounidense, este sorprendió ayer al mundo al suspender, bueno, no podemos decir suspendió, sorprendió porque lo viene haciendo reiteradamente, pero ayer anunció que va a suspender por 90 días la aplicación de altos impuestos a las importaciones que se habían anunciado. A través de su cuenta en la red social Truth Social, Trump explicó que había ordenado pausar por 90 días la implementación de las tarifas mayores a 10% para países como Japón, Vietnam, Camboya o la Unión Europea, las cuales entraron en vigencia a la medianoche de ayer y que iban a afectar a los países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial, es decir, que exportan más a ese país de lo que importa de ellos. Sin embargo, esto no significa que todas esas economías se vayan a librar por completo de los mayores aranceles de Trump. Lo que ha explicado la Casa Blanca es que durante la pausa se les aplicarán aranceles de 10%. Este nivel de tarifas es el mismo que están pagando desde el sábado los países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial, como el Perú, es decir, que importan más de lo que exportan a la potencia norteamericana. Esta decisión aplana la cancha de alguna manera para los países que compiten por colocar sus productos en el mercado estadounidense. Sin embargo, economistas coinciden en que este nuevo plan igual golpeará la economía de Estados Unidos y generará un aumento de precios, aunque la posibilidad de que la potencia norteamericana entre en recesión es significativamente menor a la que se calculaba hace algunos días, según el banco de inversión Goldman Sachs, debido justamente a esta pausa. La gran excepción de este cambio de rumbo, digamos, es China. Trump decidió que los productos chinos deberán pagar aranceles de 125% inmediatamente, una cifra mayor a los 104% que había anunciado el martes. El nuevo aumento se da en respuesta a que China había decidido volver a incrementar los aranceles a los productos estadounidenses en una nueva represalia que demuestra que la potencia asiática no está dispuesta a ceder ante la presión de Trump. ¿Por qué el presidente estadounidense decidió implementar esta pausa? Pues lo que ha reconocido el mandatario es que uno de los motivos fue el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, los instrumentos que emite el gobierno de ese país para financiarse y que determinan el costo del financiamiento para el gobierno, las empresas y las personas también de manera indirecta. La venta masiva de estos bonos es una señal de que se está perdiendo la confianza en la economía de ese país y eso debe haber asustado a Trump, entre otras cosas, como la caída fuerte de los mercados bursátiles. ¿Qué pasó con los mercados? El alivio de los inversionistas por esta pausa llevó a que los índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraran la sesión al alza fuertemente. El S&P, que reúne a las principales 500 empresas, subió casi 10% y el índice tecnológico de Nasdaq ganó 12%. En el Perú, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó 2,69% y el dólar retrocedió a 3,7 soles. Quinta noticia. Un grupo de investigadores del proyecto arqueológico Valle de Virú encontró los restos de un joven atado y enterrado boca abajo, probablemente perteneciente a la cultura chimú, en uno de los templos de adobe más antiguos de La Libertad.
De acuerdo con la información divulgada por los investigadores, los restos encontrados en la huaca El Cerrito 2 en la provincia de Virú corresponden a un individuo de entre 20 y 25 años de edad que habría sido ofrecido en una ceremonia de carácter simbólico, posiblemente durante la época Chimú tardío, alrededor del año 1300 después de Cristo. Feren Castillo Luján, director del proyecto arqueológico Valle de Virú y docente de la Universidad Nacional de Trujillo, informó que Víctor Manuel, como ha sido bautizado el joven encontrado por los investigadores, fue hallado en posición de cúbito ventral, con los brazos recogidos a la altura del abdomen, las piernas flexionadas y el rostro mirando hacia el suelo, lo que indicaría un tratamiento ritualizado del cuerpo. Castillo Luján indicó a la prensa que debido a lo que denominó la postura y ubicación del entierro, los investigadores sospechan que se trata de, en sus palabras, un sacrificio humano. De acuerdo con el arqueólogo, que es el primero con estas características entre los 9 que se han registrado en Virú. Junto a los restos óseos se encontraron restos textiles a la altura de la rodilla y del hombro. Sin embargo, el deterioro de estos materiales impide determinar si tenían pues algún diseño o si fueron usados como parte de su vestimenta o envoltorio mortuorio. Las excavaciones que vienen realizándose en la Huaca del Cerrito 2, antiguamente conocida como San Francisco, tienen como uno de sus principales objetivos determinar la secuencia constructiva de ese sitio declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 20 de abril del 2009, investigación que forma parte de la tesis de licenciatura de la bachiller Joyce Mori, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Las excavaciones también han confirmado que la estructura de lo que hoy se conoce como el Cerrito 2 posee una antigüedad aproximada de nada menos que 4.000 años, lo que la convierte en el segundo edificio de adobe más antiguo de la región tras la Huaca Tomabal. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. Le he pedido a María Isabel León, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, Acción Empresarial, que nos comparta una opinión sobre esta propuesta bastante controversial que se ha discutido o se está discutiendo en el Congreso y que se ha hecho conocida como la Ley Ciclo Cero. Escuchemos a María Isabel. La Comisión de Educación del Congreso de la República, presidida por la bancada de Perú Libre, por el congresista Segundo Montalvo, aprobó recientemente un proyecto de ley que justamente viene de la misma bancada y aprobó el dictamen que fija el ciclo cero como única modalidad de ingreso en las universidades públicas y privadas de nuestro país. Según este dictamen, los requisitos para participar de este denominado ciclo cero son haber concluido la secundaria y hacer un pago único del 5% de la UIT. La duración de este programa novedoso sería de un semestre e incluiría 10 asignaturas, que son razonamiento verbal, razonamiento matemático, habilidades y pensamiento crítico, filosofía, historia, geografía, realidad nacional y 3 cursos de especialidad de la carrera a elegir. El estudiante debe aprobar además 3 exámenes de forma presencial de cada una de las asignaturas, es decir, en 3 meses tiene que aprobar 30 exámenes en total y obtener un puntaje mínimo de 13. Este proyecto es absurdo por donde se le mire. En principio viola el artículo 18 de la Constitución que establece que las universidades digamos, la ley fija las condiciones básicas para autorizar el funcionamiento de las universidades, pero a la vez les otorga a estas autonomía para que puedan regular su propio régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Ninguna forma legal puede entonces imponerle a las universidades contenidos académicos, asignaturas, forma de ingreso de los estudiantes o peor aún, fijar costos de sus servicios. Esto es un despropósito por donde se le mire. En el Perú vivimos una economía con libertades, una economía de mercado y no podríamos tener este tipo de controles que son de otra naturaleza de regímenes políticos. Asimismo, el artículo 77 y 79 de la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y este proyecto de ley, este dictamen, quebranta justamente el principio de sostenibilidad fiscal, según lo ha señalado también el Tribunal Constitucional. Es importante que los lectores y los radioyentes entiendan que en un país se debe mantener el Estado de Derecho y este significa cumplir los principios constitucionales y legales de manera irrestricta. No podemos violar, digamos, las autonomías que están otorgadas en la Constitución para imponer arbitrariamente medidas a través de una ley.
Más bien los esfuerzos del Estado deberían centrarse en mejorar la calidad de la educación secundaria de los jóvenes y el rendimiento académico, tan venido a menos en los últimos años, y brindar mayores recursos para que las universidades públicas licenciadas puedan ampliar su oferta educativa y abrir nuevas vacantes, cosa que no ha ocurrido en los últimos años. El crecimiento de la matrícula se centra básicamente en las universidades privadas. Hay que frenar este desenfreno político del Congreso a través, por supuesto, de la observación de este tipo de normas cuando se conviertan en ley por parte del Ministerio de Educación. Y si ello no ocurre, deberemos levantar la voz desde la sociedad civil y promover que sean los colegios profesionales o el defensor del pueblo quienes asuman esta responsabilidad. No es posible que a través de un proyecto de ley se pretenda extender además los ciclos de estudio de los estudiantes que son bastante largos en nuestro país a diferencia de lo que ocurre en el mundo entero. Mientras que en el Perú se estudian 5 años en la mayoría de las carreras, en países avanzados, digamos, se estudian menos ciclos, se estudian 4 años en las carreras tradicionales, ¿no? Entonces, remamos siempre en contra de los avances y de la realidad mundial. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a María Isabel León por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana con el podcast. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.